¿Qué tal? Bienvenidos a La Economía. Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos determinó este viernes que gran parte de los aranceles impuestos por el presidente Trump a decenas de países son ilegales, pero dejó en vigor la medida por ahora. La decisión confirma un fallo previo de un tribunal inferior y representa un golpe a la estrategia proteccionista del presidente. El caso se centra en los aranceles globales, aquellos que no afectan a sectores específicos de la economía. Trump ya ha prometido que mantendrá los aranceles con la ayuda de la Corte Suprema. La sentencia del Tribunal de Apelaciones arroja muchas preguntas. Vamos hasta Nueva York en busca de respuestas. Ana, en primer lugar, ¿qué significa esta decisión? Pues hay varias lecturas. Desde un punto de vista jurídico, significa que un segundo tribunal, esta vez en apelación, determina que Donald Trump ha usado una autoridad que no tiene por ley para imponer aranceles basándose en una urgencia económica a todos los países del mundo. Esta decisión va a ser llevada por el Gobierno al Tribunal Supremo, que es la última instancia, y no afecta a los aranceles específicos que se pueden imponer a fármacos, semiconductores, muebles y que podrían estar en camino. Desde un punto de vista práctico, no obstante, no hay cambios porque hay medidas cautelares previas hasta el 14 de octubre para que se dé tiempo al Gobierno o a quien quiera apelar esta decisión ante el Tribunal Supremo. Y desde un punto de vista económico se complica mucho la agenda del Gobierno y las cuentas públicas porque se necesitan estos aranceles, los ingresos de estos aranceles para compensar un déficit que se va a profundizar con los recortes fiscales recién aprobados por el presidente. Bueno, Ana, ¿y qué impacto político tiene esto y qué cabe esperar del Tribunal Supremo estadounidense? Desde el punto de vista político, es un revés para el modus operandi del presidente, que apenas cuenta con el legislativo para poner en marcha su agenda y quiere hacer más poderoso al poder ejecutivo. Hay varios miembros del gabinete que hoy hicieron unas declaraciones escritas ante el Tribunal de Apelaciones y justo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que sería un bochorno diplomático para el país si se declararan nulos estos aranceles. Trump ha dicho en su medio Truth Social que se destruirá a Estados Unidos literalmente, pero que va a apelar. Y el Supremo, bueno, pues con su mayoría conservadora se ha alineado tradicionalmente con Trump, incluso hasta en casos en los que tienen precedente contrario, por lo que resulta un poco difícil de anticipar. Por lo que respecta al resto del mundo, desde el punto de vista diplomático, habrá muchas consultas este fin de semana, sin duda ninguna, para verificar las posiciones que se pueden tomar, pero sin olvidar que Trump todavía puede poner muchos aranceles, porque los puede hacer de forma específica, como ha hecho con el acero, con el aluminio, y ya avisó en mayo, tras la primera decisión del primer tribunal en contra de él, que iba a poner aranceles de una manera o de otra. Desde luego, un nuevo interesante desarrollo en Estados Unidos. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Gracias. Aquí en Alemania, la cifra de desempleados superó en agosto los 3 millones por primera vez desde febrero de 2015, una cifra que muestra el impacto de la coyuntura económica desfavorable sobre el mercado laboral, según los datos oficiales publicados este viernes. Tras la recesión de 2023 y 2024, este año apenas se prevé un crecimiento mínimo. Algunos sectores, como la sanidad y el servicio público, muestran mejoras, pero el empleo en la industria manufacturera sigue cayendo al ritmo del retroceso de la producción industrial. Muchas voces exigen reformas inminentes con el fin de reactivar la economía en declive. Los expertos apuntan a una disminución de los precios de la energía, la garantía de la mano de obra y la eliminación de trabas burocráticas como las 3 prioridades. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Tiene más detalles nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, José David. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuáles son las principales causas del desempleo en Alemania? Hola Rosa, ¿qué tal? Bueno, la economía alemana, lo hemos comentado muchas veces, está estancada. El último ejemplo de los datos del segundo trimestre, una contracción del 0,3%. Era, por lo tanto, solo cuestión de tiempo que al final todas estas señales se acabasen reflejando en el mercado laboral. En el plano económico, Alemania es una economía que depende sobre todo del comercio exterior y ahí vamos mal, Rosa, porque por una parte China cada vez importa menos productos alemanes y por otra parte Estados Unidos, ya saben, ha aplicado a la Unión Europea ese arancel del 15%
15%. Estados Unidos, para que tengan una idea, es el principal mercado de las exportaciones alemanas. Eso hay que sumarle los problemas estructurales de los que hemos hablado muchas veces, esos altos precios de la energía, también los altos salarios aquí en Alemania, que restan competitividad a la industria alemana respecto a otros países del mundo. Eso, Rosa, sumado, hecho un mix, ha sido un factor fundamental para explicar el deterioro del mercado alemán desde el año 2022. ¿Y es este desempleo, digamos, un problema que afecta a todo el mercado laboral o está quizá concentrado en determinados sectores y, sobre todo, podría ir a peor, José? Bueno, ahí hay una señal positiva, podríamos decirlo así, porque hay un contraste. Efectivamente, el empleo se está destruyendo bastante en el sector de la automoción, en el sector de las empresas automovilísticas, pero sin embargo, Rosa, vemos señales positivas en el sector de la construcción, que está creando bastante empleo, y también en todo lo que se refiere a los servicios públicos, como sanidad o infraestructura. De hecho, la perspectiva, podríamos decir, en el corto plazo es positiva, o así lo dicen los expertos, porque precisamente debido a los planes que tiene el gobierno de esas inversiones millonarias en infraestructura, se cree que podría ser una vía por la que se crease más empleo aquí en Alemania, y también, Rosa, por el factor de la estacionalidad, que explica precisamente ese aumento, la barrera de los 3 millones de desempleos de las que hablábamos antes. Después del verano, las empresas vuelven a contratar, abren nuevas plazas y también se abren las plazas, por ejemplo, de los contratos por formación, que normalmente se destruyen o se cancelan antes de las pausas del verano aquí en Alemania. Nos quedamos con la perspectiva positiva. Muchísimas gracias por el análisis y buen fin de semana, José David. El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron se reunieron en el sur de Francia para celebrar el Consejo de Ministros bilateral. Ambos quieren reactivar conjuntamente las dos mayores economías de la Unión Europea. Merz y Macron rechazaron la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles punitivos si Bruselas regula a las empresas tecnológicas estadounidenses. Pero en otros puntos persisten las diferencias. Macron, por ejemplo, propone deuda comunitaria para la industria armamentística, mientras Alemania se opone. Francia mantiene la energía nuclear y Alemania la abandonó. Y también difieren sobre el tratado comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur. Francia sigue rechazando el acuerdo, mientras que Berlín apuesta por una rápida conclusión. Las aduanas de la Unión Europea están saturadas por productos chinos considerados ilegales que se venden a través de plataformas de bajo coste. Las importaciones comunitarias de este tipo se han triplicado, pasando de 1.500 millones de bienes en 2022 a 4.600 millones de productos en 2024. China concentra aproximadamente el 83% de todas las irregularidades detectadas en 2024, aunque esta cifra representa solo una parte de la realidad. Las compras minoristas desde China superan el ritmo de implementación de las medidas de control. Bruselas ya ha abierto expedientes contra plataformas de comercio electrónico asiáticas como Shein, AliExpress o Temu por incumplir las normativas europeas en un proceso que podría derivar en multas millonarias. Pero esta medida solo soluciona una parte del problema, por lo que la reforma de las aduanas se ha convertido en una prioridad para la Comisión Europea. Y hablando de aduanas, Estados Unidos ha eliminado las exenciones arancelarias vigentes para paquetes procedentes de todo el mundo con un valor igual o inferior a $800. Con la supresión de la cláusula conocida como de minimis vigente desde este viernes, cualquier paquete que entre a Estados Unidos, independientemente de su valor o país de origen, estará sujeto a aranceles y procesos aduaneros mucho más estrictos. Una estación de paquetería en Madrid. Hasta ahora los envíos de paquetes hacia Estados Unidos estaban exentos de aranceles si el valor del paquete era inferior a $800. Pero las cosas cambiaron. Ahora los paquetes que superen los $100 tendrán que pagar aranceles aduaneros en Estados Unidos. A este tipo de envíos se les aplicará el mismo impuesto arancelario que al resto de mercaderías que vienen de dicho país. Por ejemplo, los envíos desde los países miembros de la UE, como España, tendrán que pagar aranceles del 15%, mientras que los paquetes procedentes de Brasil o la India deberán afrontar aranceles de hasta el 50%. Trump eliminó la exención arancelaria que se aplicaba hasta ahora a los paquetes. La Casa Blanca explicó que la medida apunta a cerrar una laguna jurídica que servía, entre otras cosas, para eludir los aranceles y enviar drogas sintéticas y otros productos peligrosos. Sin embargo, la nueva medida está causando confusión en muchos países.
La Organización Especial de la ONU, la Unión Postal Universal, declaró que los proveedores de servicios postales de 25 de sus países miembros dejarían de aceptar envíos de paquetes con destino a Estados Unidos. El aumento de los costos preocupa a las pequeñas empresas que tienen negocios con Estados Unidos. Entre nuestros clientes hay muchas pymes, pequeñas y medianas empresas e incluso clientes que envían artículos de mayor valor a Estados Unidos. Creemos que sin duda esto tiene un impacto en la actividad comercial entre los dos continentes. También en Alemania hay restricciones. El proveedor de servicios postales alemán DHL asegura que aún hay cuestiones fundamentales por aclarar en las nuevas disposiciones estadounidenses. Y vamos con un resumen de otros temas económicos que también destacamos a esta hora. En Estados Unidos, los precios registraron un leve repunte impulsados por los aranceles de Trump. La inflación anual se mantuvo en julio en el 2,6% por debajo de lo previsto, aunque el índice subyacente subió una décima al 2,9% respecto a junio. Analistas creen que esto da margen a la Reserva Federal para recortar los tipos de interés en septiembre. Su presidente, Jerome Powell, ya dejó abierta esa posibilidad. La multinacional bananera Chiquita retomará operaciones en Panamá tras alcanzar un acuerdo con el gobierno de José Raúl Mulino. La compañía prevé reanudar actividades a más tardar el próximo febrero. Chiquita había cesado todas sus operaciones en el país centroamericano en julio a raíz de una huelga sindical iniciada en abril. Brasil está considerando imponer aranceles recíprocos a Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump castigara a las importaciones brasileñas con una tasa del 50%, una medida de presión por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro y aliado político de Trump acusado de planear un golpe de Estado en Brasil. Sin embargo, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva ha asegurado que no tiene prisa porque lo que quiere es negociar con Estados Unidos. Y esto es todo por el momento por nuestra parte. Gracias por su atención y confianza, como siempre.